Hola, sean bienvenidos a Zona Ocultista, soy Roberto Hernán. El tema de hoy es sobre la existencia de una antigua tierra que ha sido formado por las Pandoras y los dragones y que según antiguamente fue destruida por los antiguos dioses de la oscuridad. Comencemos. La existencia de algunas culturas que han desarrollado una tecnología y un avance sobre algunos principios que han tenido más de 1.000.000 de años entre la realidad de los antiguos altos y el firmamento de los principios, entre la magia y el conocimiento, entre algunos conceptos sobre la existencia de algunos planos superiores. Entre los términos de antiguas creencias, los magos habían descrito que hace 1000 años se desarrolló un conocimiento para desarrollar un nuevo tipo de filosofía para la creación de algunos principios de religión y antiguas sociedades secretas que han existido entre los millones de pueblos que han sido habitados por antiguas jerarquías imperiales que habían tenido, entre otros conceptos, el desarrollo de múltiples prácticas para la creación de algunos parámetros entre la realidad de los altos y el conocimiento que ha existido entre los gremios. Los magos han descrito que entre los pueblos ha existido un templo que ha tenido más de 3000 años sobre las superficies más sumergidas, que han tenido, entre otros cuestionamientos, la realidad de mostrar una de las reliquias más antiguas que el mundo de los magos nunca ha podido presenciar. Estas reliquias son antiguamente templos que desde alguna vez tuvieron el desarrollo de crear una especie de realidad adentro de sus alrededores. Los magos han investigado durante 1.000.000 de años que estos templos han pertenecido al pueblo de las Pandoras y que según su creadora ha sido para el bien de crear una especie de antiguo principio que pronto serviría para la construcción de algunos principios para la filosofía de los pueblos y la magia de los antiguos altos entre la realidad de los magos. Los magos han descrito que las Pandoras habían desarrollado durante más de un año una sociedad que ha tenido además la existencia de crear una filosofía o espiritualidad que les permita realizar el camino hacia la sabiduría superior y pasar a través de esa misma cuestión un plano de existencia para la convivencia de otros mundos entre el universo de los magos. Sin embargo, estos conocimientos fueron otorgados a alguien que podía mantener, entre otros temas, sobre la creación de algún linaje sobre antiguas formaciones que han existido entre los conceptos de la regencia dimensional y la existencia de planos superiores. Los antiguos altos, además de desarrollar algunas prácticas que han dado forma al principio de creación. Para los magos este arte era para el desarrollo de algunos principios sobre la filosofía que los mismos dragones habían escrito durante los tiempos de oscuridad. La magia que ellos han tenido como desarrollo era principalmente para el crecimiento de algunas ciudades. Antiguamente esta magia fue dispersa por más de un año y según estos pergaminos los magos han sido capaces de fomentar esta filosofía para algunos principios sobre la existencia y para la explicación de algunos parámetros generales. Los dragones antiguamente han sido parte de un principio en general y era la de estar unido al creado. Los altos explican entre estos escritos que antiguamente los dragones habían dominado medio mundo para la creación de algunos principios fundamentales de la realidad. Para aquellos magos que describían sobre estas antiguas regencias, los dragones habían durante toda la era de los altos como una antigua raza que existió y que durante su desarrollo comenzaron a crear nuevas tierras para la función entre viejos territorios. El pueblo de Dailea los describe como una tierra que antigua fue desarrollada para el propósito de los altos. Entre los términos de la metafísica, estos dragones eran antiguamente almas que tuvieron, entre otros conceptos, el desarrollo de evolucionar, aunque según muchos escritos los magos habían sido, entre otros principios, como una comunidad que ha enseñado sobre algunos principios funcionales para la creencia de los antiguos altos y el linaje de la existencia, entre otros principios antiguos. Los magos han descrito también que esta existencia tuvo algo que ver con las Pandoras. Según los antiguos descritos, las Pandoras habían desarrollado el principio sobre los dragones y que, entre otros conceptos, los dragones habían sido para el primordialismo de los antiguos mundos que han existido durante la realidad. La filosofía mágica lo describe como las antiguas formaciones de una antigua cultura que principalmente comenzó a tener un desarrollo sobre antiguas escrituras de hace 1.000.000. Magos han tenido entre muchos principios la creación sobre algunas formaciones de lo antiguo. Entre estas formaciones existe un antiguo templo que ha sido creado para el crecimiento de algunas creencias que han sido para el desarrollo de antiguos puentes para la realidad que existe entre el principio de los altos y la religión del dios de la luz. Sin embargo, estas dos cosas han formado un principio que ha dado forma a una tierra que antiguamente fue construida por antiguas civilizaciones entre el mundo de los altos y la realidad sobre el cual ha tenido existencia entre los millones de mundos. El principio de los altos ha sido para la creación de un mundo avanzado y que ha tenido, entre otros temas, la existencia de antiguas razas que han habitado más de 1.000.000 de años. Al final esta había creado toda una nación o realidad en la cual existe el firmamento sobre los antiguos altos y la realidad que ha tenido más de 1.000.000 de años entre los mundos más grandes y la expansión sobre algunos horizontes que han dejado de existir.